Muy buenas tardes a todos. Legal Cloud MRCI y MRCI Magic le dan la más cordial bienvenida a nuestra jornada de defensa fiscal 2022. En esta segunda sesión nos acompaña el doctor Pedro Lozano Jiménez, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, cuenta con maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Regional del Sureste, es doctor en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, tiene además un diplomado en Diseño de Estrategias y Alternativas Fiscales, otorgado por la Universidad Anáhuac Campus Oaxaca, un diplomado en Derechos Humanos, México ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es abogado litigante para el despacho Jarquín Rodríguez y Asociados en 2005, actualmente director jurídico del corporativo MRCI Manejo de Recursos y Controles Inteligentes, expositor en diversos foros nacionales en temas especializados en materia fiscal, es articulista para revistas impresas y digitales de circulación nacional. Además, fue galardonado por la revista Defensa Fiscal, la Revista Mexicana de Estrategias Fiscales, como el Fiscalista del año 2017, es catedrático a nivel maestría en diversas universidades del estado de Oaxaca y es titular del programa Foro Jurídico de la plataforma Legal Cloud. En este momento queda con ustedes el doctor Pedro Lozano Jiménez. Bienvenido, maestro. Muy buenas tardes, tengan todo nuestro auditorio. Para mí es un placer estar festejando esta semana de la abogacía con estos temas tan interesantes y estos grandes expositores que estarán con ustedes, y pues para mí un gusto enorme el poderme dirigir también, esperando que el tema que tocaremos esta tarde sea de su interés, específicamente lo relativo a la impugnación de la competencia de las autoridades fiscales. Desde luego también nos daremos el tiempo para tocar o hacer la precisión en relación a que el tema de la competencia y respecto a los tópicos que tocaremos también resultan aplicables en lo relativo a las autoridades eminentemente administrativas. Pues sin mayor preámbulo, entremos a tocar el tema que nos ocupa, haciendo la precisión en relación al fundamento constitucional y legal que establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar su competencia. Pues bien, tenemos que existe una obligación constitucional de fundar y motivar la competencia para todas las autoridades, y lo encontramos en el artículo 16 de la Constitución Federal. Este artículo 16 de la Constitución establece que nadie puede ser molestado en sus papeles, posesiones, propiedades, sino por virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal de su procedimiento. Es entonces en este precepto constitucional en donde se establece la obligación para las autoridades, no únicamente aquellas de naturaleza fiscal, sino en general para todas las autoridades, de fundar y motivar, y desde luego tener competencia para el ejercicio de sus atribuciones. Esto desde luego es recogido por los diversos ordenamientos secundarios, específicamente en el tema que nos ocupa, en la materia que nos ocupa. El Código Fiscal de la Federación establece en su artículo 38 cuáles son los requisitos que debe de contener el acto de molestia, estableciéndose de manera enunciativa pues que deberá de constar por escrito, deberá de señalar el lugar y fecha de emisión, la firma del funcionario competente. Y es precisamente en este punto que debemos resaltar el hecho de que tanto el Código Fiscal de la Federación
como la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, en tratándose de las autoridades administrativas que no les reviste la naturaleza de fiscales, ya no entra a la regulación en relación a señalar como un requisito el que la autoridad sea competente, sino que exclusivamente ya o específicamente el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación ya establece la competencia del funcionario emisor del acto de molestia, de tal manera que, si nos pueden proyectar la lámina, por favor, con la finalidad de poder entender un poco más a lo que me refiero. Ok. Mientras nos proyectan, ahí tenemos en pantalla que el artículo 38 establece que los actos administrativos que deban notificarse deberán tener por lo menos los siguientes requisitos. En su fracción 4 se establece la obligación de estar fundado y motivado, y en la fracción 5 impone la obligación de ostentar la firma del funcionario competente. Esto es, este artículo 38 ya no impone la obligación de fundar y motivar la competencia del funcionario emisor, sino que por el contrario impone la obligación para que el funcionario emisor de los actos administrativos sea competente, de donde entonces concluimos que se establece la competencia como un presupuesto. De igual manera, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo establece en su artículo 3 cuáles son los elementos y requisitos que debe de contener el acto administrativo. En su fracción 5 se establece que debe de estar fundado y motivado, y en su fracción 1 ser expedido por órgano competente. Antes de continuar, es muy necesario hacer la precisión en relación a que, si bien es cierto, la materia fiscal establece una regulación específica en el Código Fiscal para la regulación de los actos de las autoridades fiscales, y que su naturaleza es muy distinta de los actos de las autoridades eminentemente administrativas, es necesario precisar que en cuanto a su origen, la materia fiscal es un desprendimiento del derecho administrativo, de tal manera que en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establece el listado de las secretarías de Estado, y se establece en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso, en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, se establece que esa será la disposición legal que regulará los actos de las autoridades administrativas. Sin embargo, también en ese propio artículo 1 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo desvincula a las autoridades de naturaleza fiscal, dejando su regulación en la ley específica, en la ley especial, a saber, el Código Fiscal de la Federación, de tal manera que, como vemos en pantalla, los requisitos del acto administrativo en materia fiscal los encontramos en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, y los requisitos del acto administrativo respecto de aquellas autoridades eminentemente administrativas las vamos a encontrar en su artículo 3, de tal manera que no debemos confundir la regulación aplicable a cada uno de los actos dependiendo de la naturaleza de la autoridad que los emite. Ley Federal del Procedimiento Administrativo en aquellos casos en donde las autoridades no sean de naturaleza fiscal, Código Fiscal de la Federación en aquellos casos en que los actos de las autoridades sean eminentemente de naturaleza fiscal. Pues bien, continuamos. En la tesis que les proyectamos en pantalla,
que es de la novena época, se establece que la competencia de las autoridades administrativas en el mandamiento escrito que contiene el acto de molestia debe señalarse con precisión el precepto legal que les otorgue la atribución ejercida y, en su caso, la respectiva fracción, inciso o subinciso. Pero debemos de entender qué es la competencia. La competencia no es otra cosa más que el conjunto de atribuciones que las leyes les conceden a los funcionarios para poder emitir determinados actos. ¿Esto qué significa? Significa que las autoridades no pueden actuar de manera indiscriminada en perjuicio del ciudadano, sino que necesariamente deben de regir sus actos conforme a la ley que les haya otorgado una competencia específica para la realización de determinados actos. De tal manera que este conjunto de atribuciones la podemos distinguir de diferentes maneras. No existe una sola clase de competencia, en virtud de que existen diversos tipos de competencia. ¿Cómo podemos clasificar a la competencia? A continuación, en la siguiente lámina, podemos ver que la doctrina ha separado la competencia y la ha distinguido por materia, por territorio, por grado o por cuantía. De tal manera que las autoridades deberán de delimitar su actuación a esta clasificación de la competencia, de tal manera que un funcionario que pueda ser competente por materia es posible que no lo sea por territorio. Sin embargo, es necesario entrar al análisis de cada uno de los tipos de competencia a los que estamos haciendo referencia. Pues bien, ¿qué es la competencia material? La competencia material atiende a la naturaleza del acto y a las cuestiones jurídicas que constituyen el objeto de aquel. Se ubican dentro del campo de acción de cada órgano que se distingue de los demás, es decir, atiende a la especialidad y materia de cada autoridad para efectuar actos de molestia en contra de determinados contribuyentes. Entrando un poco más a detalle de lo que debe de entenderse por competencia material, debemos de tener en cuenta que el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación hace la clasificación de las contribuciones, de tal manera que se establece que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social. Para el caso que nos ocupa, entonces, tenemos que una autoridad competente para la revisión y determinación de impuestos, desde luego que no tendrá la competencia material para revisar aportaciones de seguridad social. En sentido inverso, una autoridad que sea competente para la determinación y revisión de aportaciones de seguridad social no lo será para la fiscalización y determinación de impuestos. Específicamente tenemos pues que, en tratándose del Servicio de Administración Tributaria, sería quien tendría la competencia material para la fiscalización y determinación de impuestos, en tanto que el Instituto Mexicano del Seguro Social sería competente para la determinación de aportaciones en materia de seguridad social. De igual manera, el Instituto del Fondo de la Vivienda sería el competente para la determinación de la respectiva omisión en el entero de las aportaciones. ¿Sí? A continuación tenemos lo que es la competencia por